Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Hace unos meses, desde esta tribuna, expuse y denuncié a Nicolás Maduro Moros, el mercachifle de Caracas, finalmente declarado como el capo de una mafia terrorista. Este tirano medieval que no tiene alma ni conciencia es la mascota del chavismo, ahijado de la dictadura castrista, y hasta hace poco, porque lo están abandonando, fue el chapero del eje perverso que forman Pekín, Moscú y Teherán. El socialismo del siglo XXI, el populismo y el autoritarismo fueron siempre trampa, fracaso y mentira. Y vean cómo están terminando, en un cartel y en un tren, designados como grupos terroristas con 3 sociópatas sentados en la chatarra de locomotora. Así es, Maduro, Cabello y Padrino son los bufones de una narcodictadura terrorista y secuestradora de casi 30 millones de seres humanos. Por sus excesos, abusos y delitos, más temprano que tarde, estos 3 trágicos y oscuros personajes estarán en las puertas del infierno. El despliegue militar que Estados Unidos está organizando frente a las costas venezolanas tiene objetivos finales que solo sus máximas autoridades conocen. Sin embargo, está claro que ante tal despliegue tendrán que volver a casa con alguna presa, o dicho más claro, con por lo menos 3 presos encadenados, con bozal y con traje de rayas. Maduro, Cabello y Padrino no merecen tantas atenciones, pero después de 20 años de abusos criminales, fechorías y tiranía, llegó la hora de enseñarles la puerta de salida. La pregunta es, ¿a qué costo veremos a esos 3 criminales en la cárcel, que es donde les corresponde pasar el resto de sus repugnantes vidas? Hace unos meses, desde esta tribuna, también expuse y denuncié que eso que llaman Fuerzas Armadas Bolivarianas en minúscula y de cartón no tuvieron los arrestos, ni los pantalones, ni el valor o el coraje para sacar del poder al tirano usurpador y asesino que se robó unas elecciones libres y democráticas en las que se eligió a Edmundo González como presidente de Venezuela. Aquellos soldados de cartulina traicionaron su deber y se quedaron escondidos bajo los catres de las barracas en sus cuarteles, intimidados por los mercenarios de la dictadura cubana. Pues hoy, gracias a las fuerzas del destino, esas fuerzas armadas tienen una nueva oportunidad para reivindicarse, entregando a los capitostes de la banda terrorista a las autoridades del gobierno americano. Solo tienen que ponerlos en una balsa, darles un empujón o, si mucho, prestarles un par de remos. Llegó la hora de la libertad para Venezuela. 4 buques de guerra con capacidad para lanzar misiles guiados, 3 buques anfibios de desembarco, un submarino nuclear, 2 escuadrones de aviones de vigilancia marítima y más de 6.000 efectivos estadounidenses están en las fronteras marítimas venezolanas, dando un ultimátum al capo y dictador Nicolás Maduro y a su banda criminal, que, además de tener secuestrada a Venezuela, son la cabeza del Cártel de los Soles y del Tren de Aragua, designados como bandas terroristas. Este aviso terminante, acompañado de un imponente despliegue militar, conlleva la decisión de que Estados Unidos no tolerará más que la narcodictadura de Nicolás Maduro, a través del Cártel de los Soles, continúe controlando el 24% del tráfico mundial de cocaína y promoviendo acciones criminales en territorio americano. La Operación Libertad es mucho más que un simple operativo antinarcóticos. Es la ejecución, debe ser la ejecución de persecución y captura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, entre otros, quienes además de ser usurpadores tiranos en una nación que ya eligió presidente de forma democrática, son un grupo de corruptos, criminales y asesinos que merecen, en el mejor de los casos, pudrirse en una cárcel el resto de sus días. La Operación Libertad recuerda a diciembre de 1989, cuando Estados Unidos persiguió y capturó al narcodictador Manuel Antonio Noriega en Panamá, durante la Operación Causa Justa. En el caso de Venezuela,
A pesar de lo comprometidas que están sus fuerzas armadas con la narcodictadura, se sabe de un creciente número de oficiales que estarían considerando facilitar la ejecución de la Operación Libertad. Solo tienen que neutralizar a los mercenarios cubanos que protegen a los monigotes de la banda criminal y listos. Hay claras ventajas y oportunidades que facilitan y dan total posibilidad de éxito a la Operación Libertad. Venezuela tiene gobierno electo y preparado para asumir el mando. Edmundo González está listo para jurar la presidencia y María Corina Machado, quien sigue al frente de la resistencia en tierra venezolana, está más que preparada para estar al más alto nivel en el gobierno de refundación y reconstrucción. Más del 90% de los venezolanos están de acuerdo con la Operación Libertad y no hay grupos de ninguna índole que disputen la fuerza y la legitimidad que dan los votos en elecciones libres, ni el liderazgo de María Corina Machado. Son más de 20 años ya de la pesadilla chavista. El populismo autoritario radical de izquierda, convertido en la banda terrorista que hoy encabeza Maduro, Cabello y Padrino, está contando sus últimos días. Las recientes operaciones militares de Estados Unidos en Irán tienen a Maduro, Cabello y Padrino desvelados y corriendo de cueva en cueva, como ratas que saben que pronto serán atrapadas. La narcodictadura llegó a su final. La democracia y la libertad volverán a ser verdad en Venezuela. ¡Viva la democracia! ¡Viva la libertad! ¡Viva Venezuela libre! En cada cuartel venezolano, sobre todo los oficiales jóvenes, se preguntan si vale la pena arriesgar miles de vidas por proteger a una mafia de narcotraficantes terroristas. ¿Merecen Maduro, Cabello y Padrino que lo que quede de las Fuerzas Armadas en Venezuela se inmolen por ellos, su tren y su cartel? ¿No es hora de entregar a los responsables de la destrucción de la nación venezolana y recuperar la dignidad nacional? María Corina Machado, líder y símbolo de la resistencia, llamó a desobedecer al régimen y los acusó de cobardes por pretender usar al pueblo como escudo mientras se esconden y esperan que otros los defiendan. Para conversar sobre el momento explosivo que vive Venezuela, tengo el gusto de presentarles a Víctor Mijares, especialista en geopolítica latinoamericana. Dirige el programa de análisis de riesgos globales en una prestigiosa universidad sudamericana. Es doctor en ciencia política y profesor. Doctor Mijares, bienvenido a Razón de Estado. Está claro que Estados Unidos no piensa invadir Venezuela, pero si el objetivo es capturar a las cabezas del cartel de los soles y del tren de Aragua, o sea, Maduro, Cabello y Padrino, ¿qué tácticas o estrategias puede utilizar? Pues hay muchísimas tácticas que podría utilizar, hay muchísimas vías por las cuales se puede lograr este objetivo, pero pareciera que lo que se quiere hacer en este momento es lograrlo a través del costo mínimo. Usted en su introducción hablaba acerca de la pérdida de vidas de soldados venezolanos ante la defensa del régimen de ese país. Sin embargo, también tenemos que pensar que los contribuyentes, los ciudadanos de los Estados Unidos tampoco están dispuestos a que sus muchachos vayan a perder la vida por rescatar a un país en Sudamérica. Entonces, aquí se está tratando de buscar una reducción de los costos y tratar de generar entonces presión desde afuera para ver si se logra el tan deseado quiebre del régimen chavista y que a partir de allí se genere, por lo tanto, lo que creo yo que tarde o temprano va a terminar pasando en Venezuela, que es una confrontación dentro del chavismo, no en Venezuela, sino entre chavistas, porque efectivamente la estructura del régimen pasa por distintas facciones que tienen un muy precario equilibrio de cooperación entre sí y se está tratando en consecuencia de generar la presión suficiente para el quiebre. Ya. Se sabe que los tres sociópatas ya están mal durmiendo en cuevas distintas cada noche, presintiendo que les cae en la cabeza uno de esos misiles que dejan poco para reconocer. ¿Qué cree que es el estado emocional? ¿Cómo están Maduro, Cabello y Padrino en su situación emocional? La historia
de liderazgos autoritarios como estos y liderazgos criminales como estos que se han visto enfrentados a amenazas creíbles, muestran que efectivamente hay un nivel altísimo de estrés, que comienza a haber pues procesos fallidos y torpes en el proceso de toma de decisión, pero insisto, tiene que ser una amenaza creíble. Y eso, allí es donde yo creo que el punto central de todo esto pasa precisamente porque esto no solamente lo puedan creer aquellos venezolanos o aquellos latinoamericanos que deseen una caída del régimen en Venezuela, sino también que lo crean los propios jerarcas del régimen. Esta amenaza tiene que ser creíble y adicionalmente a esto también deben estar sacando cálculos. Son supervivientes. Eso no podemos negárselo. Y si esto no termina en algún tipo de cambio político, pues muy probablemente van a tratar de apuntarse esto como una victoria y utilizarán todo el aparato de propaganda para hacerlo ver así. Sí. Usted habla de diplomacia coactiva. Además, ha estudiado regímenes autoritarios en crisis. ¿Maduro caerá por presión militar internacional, por un quiebre interno o por un misil en la cabeza? Ya lo decía, pero hagamos algo más específico. Pues yo creo que de las tres opciones que usted ha mencionado, yo me quedaría con la A y con la B. Yo creo que la confrontación interna se va a dar en algún momento y no es una condición suficiente, pero sí es una condición necesaria la presión internacional. Venezuela no va a poder salir sola de todo esto. E incluso el proceso de reconstrucción de una Venezuela post-chavista va a ser también un proceso durísimo y con fortísimas lecciones y demandas para toda América Latina y para los Estados Unidos. Y ahí es donde tendremos que ver dónde están los verdaderos liderazgos en la región y, por supuesto, en Washington. El pueblo venezolano eligió libertad del 28 de julio de 2024. Maduro se robó la elección sin vergüenza alguna. Las características de la narcodictadura son criminales y terroristas. Firma o confirma esto que solo la presión militar externa llevada a sus últimas consecuencias puede devolver la democracia al país. Ya lo mencionabas, pero al final salen solo por las balas. Pues yo creo que puede salir a través de la fuerza, pero creo que esa fuerza va a venir desde adentro, insisto. La estructura de gobierno en Venezuela no es una estructura convencional, no hay forma de compararla con otras. Quizás lo más parecido ni siquiera es Cuba, sino quizás Nicaragua, pero en el caso de Nicaragua estamos viendo una facción que son los Ortega Murillo que tienen ese control, digamos, mucho más férreo. En mi caso venezolano es un sistema un poco más complejo. Es un sistema en donde hay al menos 4 facciones importantes. Conocemos, por supuesto, las más destacadas son la de Maduro Flores, la de Diosdado Cabello, la de Vladimir Padrino, que es el ala militar, y por supuesto una menor aliada a la de Maduro, que es la de los hermanos Rodríguez. Una de esas facciones, la quinta, cayó en desgracia, que fue la de Tarek El Aissami. Si una cayó en desgracia, otras pueden caer en desgracia. La confianza interna no debe estar en el mejor momento ahora mismo, y es por eso que yo creo que la violencia y es una salida probable en el caso venezolano. No puedo determinar una línea de tiempo, pero esa violencia dudo que pueda venir exactamente desde afuera, sino más bien desde el propio interior del chavismo. Y hablando de eso, Maduro, Cabello y Padrino, con la ayuda de la dictadura cubana, instalaron un narcoejército en Venezuela. Los oficiales jóvenes que se han rebelado terminaron incluso asesinados y hay un grupo de ellos grande en prisión. Usted ha dicho que un posible quiebre en la Fuerza Armada vendría de la contrainteligencia militar, que es la pieza clave del régimen. Explícanos un poco más del tema. Hay una pieza central en todo esto que es la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Esta se encarga, y hay distintos brazos ejecutores de represión en Venezuela, y esta se encarga de la represión hacia los militares. Y esa pieza es central porque lo que permitiría cualquier tipo de rebelión es precisamente que se quiebre esta pieza, que adicionalmente funciona como guardia pretoriana de Nicolás Maduro. Es por eso que yo creo que el centro de gravedad es precisamente la DGCIM. Maduro dice que está movilizando incluso millones de soldados y milicianos que no se ven por ningún lado. Las plazas están vacías. Envió gente a la frontera con Colombia. Gustavo Petro, otro del sistema chavista, dijo que el cartel de los soles no existe. ¿Cómo queda Colombia en este capítulo? ¿Se atreverá Petro a desafiar la autoridad americana?
Yo creo que Colombia está quedando en medio de un sándwich geopolítico muy desagradable, precisamente porque la situación geopolítica de Colombia, su situación geográfica, la pone en una posición muy incómoda, dado que el Estado colombiano sigue siendo un aliado de los Estados Unidos, depende en buena medida de la ayuda, tanto militar como económica, y es el principal socio comercial. Pero digamos, estos coqueteos del actual gobierno con el régimen de Maduro, pues no dejan muy bien parada a Colombia, y acá mismo en Colombia ya comienza a sentirse el malestar ante esto porque es efectivamente esta proximidad se convierte en un problema de seguridad nacional. Sí. América Latina quedaría bien servida para el resto del siglo si tan solo desaparece la pesadilla chavista del continente. Venezuela, querida nación, ya pagó un alto costo por haber perdido su libertad. Les toca volver a ella. Tienen presidente electo y una mujer ejemplar que será inspiración para la refundación y el renacimiento de una democracia de instituciones y de Estado de Derecho en libertad. Doctor Mijares, muchas gracias por su tiempo. Es impensable que en pleno siglo XXI todavía veamos naciones que viven bajo la bota de tiranías criminales encabezadas por sociópatas que lo único que saben usar es la fuerza y la imposición. Venezuela está otra vez en una encrucijada y con la esperanza de finalmente recuperar su libertad. Como siempre se ha sabido, a Maduro, Cabello y Padrino solo se les sacará del poder a la fuerza y con plomo. De dónde vengan esa fuerza y ese plomo está por verse. Para conversar sobre la fuerza y el plomo, tengo el gusto de presentarles a Pedro Trujillo, especialista en análisis estratégico, seguridad y defensa. Es doctor en ciencia política y gobierno con maestría en relaciones internacionales. Es catedrático y columnista de prensa. Doctor Trujillo, bienvenido a Razón de Estado. ¿Qué opinas del inédito despliegue militar americano en el Mar Caribe con buques destructores, submarinos nucleares, aviones espías y buques anfibios, además con el apoyo de Francia, Guyana y Trinidad y con el visto bueno de Argentina, Ecuador y se siguen sumando? Bueno, exactamente eso, inédito. Es algo absolutamente no visto, ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo. Y yo creo que lo que ha hecho el presidente de los Estados Unidos es tomar una decisión que nunca antes había ocurrido, al menos de una manera tan contundente, tan rápida y en el continente americano. Y bueno, pues solo queda que esperar, pero efectivamente es toda una fuerza naval dispuesta para lo que haga falta. Es evidente que la estrategia no es invadir Venezuela, pero hay otras opciones como operaciones quirúrgicas similares a las que ha ejecutado Israel contra Hamás y Hezbollah. ¿Cómo imaginas que se aplicaría ese modelo en territorio venezolano? Bueno, yo veo que aquí hay varias fases. La primera es presión, más presión imposible. Submarinos, aviones, una presión. ¿Por qué? Porque pudiera ser que el detonante, como tú bien decías, fuese interno. No sabemos quién va a sacar, no ya Maduro, sino el plantel dictatorial, que es un poquito más amplio. ¿Qué puede ocurrir? No se sabe, porque no son los 50 millones lo importante es el valor que tiene el entregar a un individuo para salvarte tú. Entonces no sabemos quién puede ocurrir. Lo segundo es conformar un espacio internacional de apoyo. Ya hemos visto Ecuador, ya hemos visto Argentina, hemos visto Paraguay y otros países. ¿Lo va a hacer la OEA? No sabemos. Y lo tercero sería una operación quirúrgica aislando una zona que es donde esté el dictador o los dictadores, por medio de fuego o de otras fuerzas y hacer una extracción de estos personajes. Yeah. Washington pasó de tratar el caso venezolano como un asunto de inteligencia y de las agencias de seguridad a colocarlo en la agenda del Pentágono. ¿Qué mensaje envía ese cambio en términos de inminencia de acción militar? Bueno, el ejército es el último ratio de la manifestación del poder total de un país. Cuando se pone en manos del ejército, en este caso, ¿verdad?, del Pentágono, una acción de este tipo, el mensaje es clarísimo. No hay nada más que emplear y vamos a emplear todo lo que tenemos. Si el mensaje no es bien recibido, es evidente que no entendieron. Y vemos que efectivamente ha sido bien recibido por los vídeos que ha hecho Maduro, que ha hecho Cabello y que ha hecho la cúpula militar. Bueno, pues congraciándose, pidiendo disculpas, en fin, hay muchas lecturas, pero creo que los mensajes reflejan justamente ese efecto del Pentágono en acción. Según un informe de Transparencia Venezuela, el cartel de los soles controla hasta un 24% de la cocaína que sale al mundo.
¿Qué impacto tendría su neutralización en el mapa global del narcotráfico? Bueno, aquí hay que verlo en positivo y en negativo. Tampoco hay que aplaudir, es decir, en positivo porque se suprimiría ese porcentaje alto de droga, pero en negativo porque otros mercados se van a abrir. Es evidente que mientras haya una demanda, y en Europa y en Estados Unidos hay una demanda de consumo de droga, alguien la va a proveer. ¿Quién va a ser? ¿Venezuela? Pues bueno, ahora el 20 y tantos%. Pero cuando Venezuela se cierre, creo que está claro que el mercado van a abrirse otros lugares donde la oferta se produzca. Lo vimos con Colombia y ahora lo estamos viendo con Venezuela. Doctor Trujillo, ¿cuál sería la reacción de Cuba y Nicaragua si Washington ataca de forma selectiva a los líderes del cartel de los Soles y el Tren de Aragua, o sea, Maduro, Cabello y Padrino? Bueno, yo esta mañana o ayer escribí una frase no sé dónde que decía: cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Y creo que Nicaragua, particularmente Nicaragua, y luego Cuba por este orden, tienen mucho que temer de una acción del señor Trump contundente en función del tráfico de droga o del terrorismo. A ver qué ocurre con Venezuela, vamos a ver el concierto internacional, cómo reacciona el resto de los países, pero yo si fuese el presidente de Nicaragua y el de Cuba estaría enormemente preocupado por esta acción. La otra cara de esa moneda, ¿qué implicaciones tendría para la región si el despliegue militar americano leva anclas, vuelve a casa y Maduro se mantiene en el poder? Bueno, creo que sería el fracaso más estrepitoso de la política exterior de esta administración norteamericana. Recordemos que hay dos cosas que el señor Trump, pienso yo, que tiene que confrontar todavía. Una es el conflicto Ucrania-Rusia, que ya hemos visto cómo está, pero otra más importante es todo el desarrollo tecnológico con China. Si toda la flota que hay se da la vuelta, ¿cuál sería el mensaje que tendría China y Rusia? Entren y avancen, que aquí no pasa nada. Es evidente que una vez tomado esta acción, es decir, dando el paso que ya ha dado la administración norteamericana, mi impresión es que no hay marcha atrás. Lo que estamos viendo entonces es solo una operación psicológica para quebrar a Maduro y a los capos de la tiranía y provocar que se dé un golpe de Estado interno, ¿o se puede esperar un desenlace con ingrediente militar internacional para sacar a la mafia terrorista del poder en Venezuela? Yo creo que sobre todo es una operación psicológica de mostrar fuerza, pero es evidente que si eso no ocurre, una potencia como Estados Unidos tiene que tener un plan B. Y porque si no tiene un plan B, es evidente que el costo de la acción es enorme frente a estas otras potencias del mundo y a la comunidad internacional. Creo que el plan B existe. Que se dé o no se dé, bueno, eso habrá que verlo, pero yo diría ahora que 70-30 o 80-20 hay un plan B que puede ocurrir. Ya. ¿Cuándo y cómo cae Maduro, doctor Trujillo? Bueno, esa es la pregunta del millón. Es difícil. Yo tengo muchas esperanzas de que haya más probabilidades de que lo saquen internamente, no necesariamente por la fuerza, agarre un avión y se vaya expatriado a cualquier país, ¿verdad? Más que una operación militar. Una operación militar tiene un costo alto, un costo importante en el ámbito internacional e interno, y me da la impresión de que si esto continúa, podría salir de Venezuela. Ahora ya podemos buscar los vectores a dónde y cómo, pero creo que podría salir. Sería lo mejor también para él. La libertad es el don más preciado que nos dieron los cielos y el cautiverio el mayor mal que puede venir a los pueblos, dijo alguien por ahí. Ojalá llegue por fin la libertad a Venezuela. Doctor Trujillo, gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.